Hola, muy buenas tardes. Quiero agradecer primero a la Sociedad Argentina de Nefrología y a AMBA, así también como a los organizadores de este curso, por haberme invitado a participar en él y poder compartir con ustedes este tema de calcificaciones vasculares. Bueno, las calcificaciones, las alteraciones del metabolismo óseo y mineral están caracterizadas por alteraciones bioquímicas, alteraciones óseas y la presencia de calcificaciones vasculares. Esto condiciona mayor cantidad de eventos cardiovasculares, mayor prevalencia de fracturas y un aumento de la mortalidad. Por eso es muy importante actuar sobre la prevención de las calcificaciones vasculares, en el cual este grupo ha determinado como factores de riesgo, los divide en tradicionales y no tradicionales. Los tradicionales, la hipertensión arterial, la diabetes, la dislipemia y el tabaquismo, y los no tradicionales, la inflamación, el hiperparatiroidismo secundario, el déficit de la 25-hidroxivitamina D, la hipercalcemia y la hiperfosfatemia. Los factores predisponentes de la calcificación vascular van a conformar este rompecabezas, digamos, en el cual todos estos factores clínicos de nuestros pacientes van a condicionar estos factores predisponentes para que se desarrollen las mismas, así como el estrés oxidativo, la hipoalbuminemia, el bajo y el alto recambio, el déficit o exceso de vitamina D, la elevación del colesterol, el tiempo en diálisis, la hipertensión arterial y la hiperfosfatemia. Dentro de la fisiopatología de la calcificación vascular, hemos ya nombrado los factores promotores de la calcificación vascular, pero tenemos que tener en cuenta también los factores inhibidores, en donde sobresale la fetuin A, la proteína matriz GLA, el pirofosfato, la osteopontina, el FGF23, el cloto y últimamente ha tomado relevancia la vitamina K. ¿Por qué la vitamina K? Porque favorece la síntesis de proteína matriz GLA, ya que la misma pertenece a una familia de proteínas dependiente de la vitamina K. Todo esto condiciona que la célula de músculo liso sufra apoptosis con liberación de vesículas, la transformación de esta célula en un osteocondrocito que lleva posteriormente a la nucleación de cristales y proliferación sobre una matriz apropiada, dando como resultado la calcificación vascular que se va a manifestar clínicamente con endurecimiento arterial y en algunos casos por ruptura de la placa. Tenemos que tomar énfasis en este último tiempo sobre los inhibidores de la calcificación vascular, porque quizás este sea la clave para frenar este depósito activo dentro de la célula de músculo liso, y para eso se están desarrollando nuevas drogas que estimulan la producción de estos factores inhibitorios de la calcificación vascular. Para comprender qué es lo que le pasa a la célula de músculo liso, debemos retrotraernos al experimento de la doctora Giacchelli allá por el año 2003, en el cual ella determinó que la hiperfosfatemia condiciona un aumento de la actividad de la NAPI1, que hace que se introduzca fósforo dentro de la célula de músculo liso arterial. Esto va a traer como consecuencia la liberación de RAN2 y la transformación fenotípica de esta célula de músculo liso en una célula similar al osteoblasto. Es tan parecida a un osteoblasto que es capaz de sintetizar y liberar proteínas osteogénicas como la fosfatasa alcalina, proteínas que se unen al calcio, el colágeno tipo 4 y las vesículas de matriz.
¿Qué es lo que pasa con el cloto y la calcificación vascular? Numerosos estudios han demostrado que el cloto es capaz de inhibir a esta NAPI1 y de esta manera es como que no permite que el fósforo ingrese dentro de la célula de músculo liso y de esta manera no se produzca la transformación fenotípica en una célula similar al osteoblasto. De esta manera nosotros tenemos dos tipos de calcificación de la íntima o llamada aterosclerótica y la calcificación de la media. Un nuevo jugador que debemos poner sobre la mesa de cómo actúa sobre la fisiopatología de la calcificación arterial es el magnesio. El magnesio se ha visto en estudios en animales que inhibe la transformación osteogénica de la célula de músculo liso, también inhibe la disfunción endotelial y aumenta la expresión del MP2 y previene la maduración de partículas de calcio y proteínas. Como si fuera poco, digamos, el magnesio puede ser un quelante del fósforo de la dieta que actúa a nivel de la luz intestinal, mejorando el control del fósforo y de esta manera previniendo la calcificación vascular. Bueno, todos hemos visto en nuestros pacientes la calcificación aterosclerótica, como en este caso de arterias cerebrales, que observamos una imagen arrosariada, y la calcificación de la media, que prácticamente parece una arteriografía de la aorta abdominal y arterias ilíacas. Entonces, tenemos una calcificación aterosclerótica en la cual está relacionada con la inflamación, con depósitos de lípidos e isquemia relacionada a oclusión. En tanto que la calcificación de la media en general no está mediada por inflamación, no presenta depósitos de lípidos y usualmente es asintomática. ¿Cuáles son las técnicas que disponemos no invasiva para evaluar la calcificación vascular en nuestros pacientes? Contamos con la radiografía y para eso se han determinado dos scores que pueden medirla semi-cuantitativamente, como es el score de Adragao y el Kaupila score. También contamos con la ecografía que nos permite hacer el diagnóstico de la calcificación de válvula aórtica o válvula mitral. Disponemos también de tomografía axial computada, multi-slide y helicoidal, que nos permite hacer el diagnóstico no solo de la calcificación aórtica, sino también de arteria coronaria. Y por último, el método más sofisticado para el diagnóstico de calcificación de arteria coronaria, que es a través del electron beam. Todos nosotros hemos evaluado en nuestros pacientes diferentes localizaciones de la calcificación vascular, como vemos aquí en esta radiografía de tórax, calcificación de la aorta, en una de perfil de columna, calcificación de aorta abdominal, a través de tomografía, calcificación de aorta y de arterias coronarias, a través de una directa de abdomen, como vemos la calcificación en arterias ilíacas, como dijimos, arterias cerebrales calcificadas y la calcificación de la arteria aorta y de arterias ilíacas. También podemos encontrar calcificación en el acceso vascular de nuestros pacientes en la fístula, ya que como esta vena está arterializada a través del SHUM, también es pasible de sufrir esa transformación osteoblástica y calcificarse. Quizás la expresión más temida de la calcificación vascular es aquella que sucede en pequeñas arterias periféricas, debido a que con depósito a nivel de la media de estas arterias, y en la cual la evolución en general es bastante tórpida y acompañada de una morbimortalidad muy acentuada en nuestros pacientes.
¿En qué estadios de la enfermedad renal crónica podemos encontrar las calcificaciones vasculares? Bueno, este es un estudio que realizamos nosotros en pacientes con enfermedad renal crónica estadio 3 y 4 y que valoramos la presencia de calcificación vascular a través del score de Adragao y de Kaupila y lo correlacionamos con los parámetros bioquímicos. Así encontramos que el 48% de estos pacientes presentaban calcificación vascular, que no hubo diferencia entre los dos métodos diagnósticos, tanto Adragao como Kaupila, y cuando correlacionamos estos hallazgos de calcificación vascular con los parámetros bioquímicos, vimos que los pacientes con calcificación vascular tenían mayor nivel de fósforo comparado con aquellos que no la presentaban, tanto a través del Kaupila Score como del Adragao Score. Este es un estudio muy interesante que evaluaron pacientes con enfermedad renal crónica estadio 3 y 4 a través de electrón beam y vieron por cuartilos de fósforo cuántas arterias tenían comprometidas. Y así pudieron determinar que los pacientes que tenían menos arterias comprometidas eran aquellos que tenían menor nivel de fósforo. Bueno, muy bien, ¿qué es lo que pasa cuando están por ingresar los pacientes a hemodiálisis? En este estudio, el 30% de estos pacientes presentaban calcificación vascular con diferentes grados de severidad de acuerdo a dicho score. ¿Qué es lo que pasa con los pacientes cuando ya están en hemodiálisis? Este es un estudio multicéntrico que fue realizado en todo el país, fue dirigido a través del Hospital Italiano de Buenos Aires y a estos 443 pacientes se les realizó un score de Adragao y de Kaupila score y también se les realizó ecocardiograma para diagnóstico de calcificación en válvula aórtica y mitral. Así pudimos observar que el 61% de los pacientes tenían calcificación vascular a través del score de Adragao y que tenían diferentes grados de severidad del mismo. Con respecto al Kaupila Score, el 62% presentó calcificación vascular, también con diferentes grados de severidad de dicho score. Cuando correlacionamos qué variables significativas en este modelo multivariado estaban en relación con la presencia de calcificación vascular, así observamos que mediante score de Adragao, el sexo masculino, la diabetes y el tiempo en diálisis estuvo en relación con la presencia de calcificación vascular, en tanto que con Kaupila Score, la edad mayor de 65 años, el tabaquismo y la presencia de enfermedad vascular periférica. Cuando correlacionamos la presencia de calcificación en válvula aórtica o mitral con la presencia de calcificación vascular periférica, vimos que los pacientes con calcificación valvular tenían calcificación de las arterias medida por Kaupila en un 59% y por Adragao en un 49%. Como les comenté anteriormente, quisimos ver en otra oportunidad la calcificación de la fístula arteriovenosa y para eso realizamos radiografías del brazo donde tenían el acceso vascular los pacientes y así observamos que el 41% de los pacientes presentaba calcificación de la fístula arteriovenosa. Cuando correlacionamos los factores que pudieron haber determinado esa calcificación vascular, vimos que los pacientes que tenían calcificación de la fístula arteriovenosa tenían mayor nivel de fósforo que aquellos que no la presentaban, pero además eran de mayor edad y tenían PTH mayor que aquellos que no la presentaban. Muy bien, ¿qué es lo que pasa al momento de la paratiroidectomía?
Para eso evaluamos la calcificación vascular en este subgrupo de pacientes con hiperparatiroidismo severo que condicionaba la indicación de la paratiroidectomía, y así vimos que el 50% de estos pacientes presentaba calcificación vascular con una distribución distal del 31% y una proximal del 19%. Cuando correlacionamos los factores que estuvieron asociados con esta calcificación vascular, ya que todos tenían hiperpara muy severo, vimos que los pacientes con calcificación vascular tenían mayor edad que aquellos que no la presentaban. Pero fíjense ustedes que aquellos con calcificación vascular eran pacientes muy jóvenes con una edad promedio de 45 años. Este es un estudio muy interesante que hizo el grupo de San Pablo, en el cual evaluó la calcificación vascular posterior a la paratiroidectomía. Para eso ingresaron a este estudio 19 pacientes con hiperparatiroidismo severo con indicación de paratiroidectomía, y a los mismos les realizaron biopsia ósea al momento de la paratiroidectomía, a los 6 y a los 12 meses. Y también le realizaron una tomografía para ver el score de calcificación vascular al tiempo cero, a los 6 y a los 12 meses. Y así pudimos observar que los pacientes a los 12 meses tenían solo el 10% un turnover normal, el otro 10% un turnover bajo y un 80% un muy bajo turnover. Con respecto a cómo evolucionó el calcio y el fósforo, vemos que en los 6 primeros meses hubo un descenso significativo de los niveles de calcemia y un aumento de la fosfatasa alcalina coincidente con el periodo de Hungry-Bond. Cuando compararon el score de calcio o de calcificación vascular a los 6 meses coincidente con el Hungry-Bond, prácticamente no tuvo diferencias con respecto al basal. Sin embargo, a los 12 meses, los pacientes con muy bajo turnover, la calcificación progresó mucho más que aquellos que habían quedado solo con bajo turnover. Esto nos pone sobre la mesa, digamos, la relación que existe entre el hueso y la calcificación vascular. Nosotros también evaluamos al momento de la paratiroidectomía la presencia de calcificación vascular y fracturas, y así vimos que los pacientes que tenían calcificación vascular tenían mayor número de fracturas que aquellos que no estaban calcificados, y este nivel de fractura era mayor cuanto mayor era el score de calcificación vascular. Este es un estudio muy interesante que hicieron también en el grupo de San Pablo, en el cual trataron de establecer la relación que existe entre el remodelado óseo y la calcificación vascular. Así, a los pacientes les realizaron biopsia ósea y les realizaron tomografía para evaluar la calcificación en arteria coronaria, y de esta manera dividieron a los pacientes en biopsias óseas con alto remodelado inicial y biopsias óseas con bajo remodelado inicial. Y entonces vieron a los 12 meses qué era lo que pasaba con la calcificación vascular. Entonces, en aquellos pacientes con un alto remodelado inicial, medido a través de los cambios de parámetros histomorfométricos al año, cuando la tasa de formación ósea disminuyó, la calcificación vascular no progresó. En tanto que en aquellos pacientes con un muy bajo remodelado inicial, sí la tasa de formación ósea mejoró, o sea que aumentó, la calcificación vascular no progresó. Esto es la indicación de los resultados de este estudio, nos indican
que cuanto más normal sea la tasa de formación ósea, menor será la progresión de la calcificación vascular. ¿Cuáles son las consecuencias de la calcificación vascular? Bueno, clínicamente se pueden manifestar como enfermedad cerebrovascular, se pueden manifestar con calcificación en la arteria coronaria, endurecimiento arterial, falla de la fístula arteriovenosa, enfermedad arterial periférica, calcifilaxis y calcificación en el sitio de la anastomosis el implante del injerto renal. Bueno, entonces, no es gratis, digamos, el tener para nuestros pacientes calcificaciones vasculares. Por eso, una de las enfermedades manifestadas es la enfermedad vascular periférica y podemos medirla, a esa enfermedad vascular periférica, a través del índice tobillo-brazo. Para eso nosotros seleccionamos un grupo de pacientes en donde determinamos el índice tobillo-brazo y lo correlacionamos con el score de Dragao con la presencia de calcificación vascular. Hay que tener en cuenta que el índice tobillo-brazo normal es de 0,9 a 1,24. Si disminuye por debajo de 0,9 nos indica una arteriopatía de moderada severa y por encima de 1,25 calcificación vascular. ¿Qué es lo que encontramos nosotros? Que solo el 50% tenían índice tobillo-brazo normal y que el 44% tenía un índice tobillo-brazo menor de 0,9, o sea que ya nos estaba hablando de que esos pacientes tenían enfermedad vascular periférica. Este índice tobillo-brazo fue menor cuanto mayor fue el score de calcificación vascular y fue menor también en aquellos pacientes que tenían calcificación vascular a nivel de pelvis, o sea, arterias ilíacas y femorales. Este es un estudio muy interesante que trata de ver, digamos, si el hecho de presentar calcificación vascular puede predisponer o tener más riesgo de eventos cardiovasculares. Y para eso, este es un metaanálisis que incluyeron 10 estudios con 2.682 pacientes y establecieron que el riesgo de mortalidad de toda causa aumenta cuando los pacientes tienen calcificación valvular. Entonces, el hazard radio va de 1,7, el hecho que tengan calcificación en válvulas cardíacas, este hazard radio prácticamente se duplica a 2,81. ¿Qué pasa con los otros eventos cardiovasculares, como el infarto agudo de miocardio y la enfermedad cardiovascular? Para eso, en este estudio, incluyeron 1.541 pacientes con enfermedad renal crónica, seguido prácticamente por 6 años, y establecieron el score de calcio en las arterias coronarias. Ustedes pueden observar aquí en la línea de verde que los pacientes que tenían más de 100 del score de calcificación de coronaria tuvieron mayor enfermedad cardiovascular y mayor infarto de miocardio. Bueno, pero no es importante solo tenerla a la calcificación vascular, que puede condicionar muerte cardíaca y infarto agudo de miocardio, sino en este estudio se ha comprobado que aquellos pacientes que progresan la calcificación vascular aumenta su hazard radio de mortalidad en 3,28. ¿Qué relación tiene el tratamiento que prescribimos a nuestros pacientes con la calcificación vascular? Este es un metaanálisis que evalúa los quelantes del fósforo y la calcificación vascular, en la cual se incluyeron múltiples estudios y se estableció mediante este metaanálisis que disminuye el riesgo de calcificación vascular si nosotros utilizamos quelante no cálcico en relación a los quelante cálcico. ¿Qué es lo que pasa con el Sinacalcet? En el estudio Advance
para evaluar la progresión de la calcificación vascular, que fue un estudio randomizado, prospectivo, para evaluar los efectos del cinacalcet más dosis baja de vitamina D sobre la progresión de la calcificación vascular. Podemos observar acá que prácticamente no hubo diferencia con el Agathon Score, pero sí hubo una disminución en el grupo cinacalcet del volumen de la calcificación vascular. También se pudo observar en un análisis posterior del estudio EVOL que los pacientes que recibieron cinacalcet tuvieron menor calcifilaxis que aquellos que recibieron placebo. Bueno, como dijimos en la fisiopatología, la vitamina K está tomando relevancia en el metabolismo óseo mineral. ¿Y a qué se debe esto? ¿Qué conocemos de la vitamina K y de la calcificación vascular? Entonces, lo que sabemos es que la vitamina K activa a la proteína matriz GLA, que como vimos era un protector de la calcificación vascular. Por lo tanto, podemos inferir que la vitamina K protege contra las calcificaciones vasculares. Se han hecho estudios randomizados y controlados de pacientes que no están en diálisis, que son promisorios, y pacientes con enfermedad renal crónica con calcificación que tienen resultados mixtos. Por lo tanto, necesitamos mucho más evidencia. Pero aquí lo que les quería comentar es que nuestros pacientes renales crónicos, debido a la dieta que les prescribimos con disminución de la ingesta de potasio y de fósforo, tienen un déficit ya la dieta de vitamina K1 y K2. Por el otro lado, cuando utilizamos quelantes del fósforo, los quelantes no solo se van a unir al fósforo de la ingesta, sino también se van a unir a la vitamina K que ingresa al intestino. Por lo tanto, van a aumentar la excreción fecal de la vitamina K y disminuye su absorción. Con respecto a eso, se han estipulado distintos quelantes del fósforo, que es lo que hacen con la vitamina K, y se ha visto que el carbonato de sevelamer es el que menos quela la vitamina K, en tanto que el que más quela la vitamina K son los quelantes del fósforo, como el carbonato de calcio. Es interesante saber, digamos, que actualmente se está desarrollando un estudio que se llama VitaVasc, en el cual trata de valorar la vitamina K y la calcificación vascular. El diseño de este estudio es una población prevalente en hemodiálisis que no reciben anticoagulantes cumarínicos y que deben tener un score de calcificación de arteria coronaria mayor a 30. Estos pacientes fueron randomizados 1 a 1, tratamiento estándar o tratamiento estándar más vitamina K. Se los va a seguir durante 1 año y medio y se les va a determinar el score de calcificación en arteria coronaria en la semana 0, en la semana 40 y en la semana 78. El endpoint de este estudio va a ser un endpoint primario de progresión de la calcificación de arteria coronaria y un endpoint secundario con progresión de la calcificación de válvula aórtica, así que estamos muy ansiosos de esperar dichos resultados. Sí, lo que se ha hecho es un estudio sobre progresión de calcificación de válvula aórtica y vitamina K. Para eso se han determinado dos grupos de pacientes, uno que recibe 2 miligramos de vitamina K durante 1 año y el otro que recibe placebo, y entonces ellos han observado que los pacientes que recibieron vitamina K tienen una disminución de la proteína matriz GLA no carboxilada, lo que nos hace pensar que hay un aumento de la vitamina K bioactiva.
hubo una menor progresión de la calcificación, una disminución de la velocidad de pico sistólico y el gradiente valvular fue de 0 comparado con el placebo. Por lo tanto, el presente estudio es el primer estudio randomizado y controlado en hombres que demuestra que la suplementación con vitamina K puede desacelerar la progresión de la calcificación en válvula aórtica. Hay otro estudio que fue recientemente publicado, es un estudio multicéntrico de reemplazo de los antagonistas de la vitamina K por rivaroxaban con o sin vitamina K en pacientes en hemodiálisis con fibrilación auricular que requieren anticoagulación. Este estudio se denomina el estudio Valkyrie y en el cual, digamos, tenía estos tres grupos de pacientes, un grupo con anticoagulantes habituales, el otro grupo con rivaroxaban solo y el tercer grupo con rivaroxaban más vitamina K2. Y este estudio concluyó que la suspensión de las antagonistas de vitamina K y las altas dosis de vitamina K mejoró el estatus de la vitamina, pero no tuvo un efecto significativamente favorable sobre la progresión de las calcificaciones vasculares, y por el otro lado encontraron complicaciones de sangrado que pueden llevar a bajar las dosis de rivaroxaban más que con cumarínicos o warfarina. Bueno, como dijimos en la fisiopatología, parecería ser que el magnesio ahora puede jugar un rol en la prevención de la calcificación vascular. Para eso, en este estudio se evaluaron 125 pacientes con enfermedad renal crónica, estadio 3 y 4, y se evaluó la calcificación vascular a los 2 años, y así se observó que en el grupo que recibió óxido de magnesio, la progresión de la calcificación vascular fue mucho menor que en el grupo que recibió placebo. También se está llevando a cabo un estudio que se llama Magical CKD, en el cual se incluirán 250 pacientes, se le evaluará la calcificación en arteria coronaria basal y a los 12 meses, se les va a administrar 360 miligramos de magnesio por día, lo que equivale a 30 milimoles por día, y bueno, este estudio se está llevando a cabo, esperaremos sus resultados. También hay otros estudios que hablan de aumentar el magnesio en el líquido dializante y veremos cuáles son los resultados de estos estudios. Por último, quería traerles un nuevo estudio para enlentecer la calcificación vascular a través de una droga que se llama SNF472, que es un inhibidor selectivo de la formación y crecimiento de hidroxiapatita. Para eso se incluyeron 274 pacientes en hemodiálisis y se evalúa la progresión de la calcificación vascular a un año, medida a través de volumen y Aganton Score, y entonces se vio que en el grupo SNF42 progresaron mucho menos, tanto por volumen como por Aganton Score en arteria coronaria, y lo mismo se observó a través de la calcificación de la válvula aórtica. O sea, los pacientes que recibieron SNF472 progresaron mucho menos en la calcificación que aquellos que recibieron placebo. Por lo tanto, podemos concluir que las calcificaciones vasculares son altamente prevalentes en todos los estadios de la enfermedad renal crónica y generalmente progresan. Tienen un impacto negativo sobre los eventos cardiovasculares y la mortalidad cardiovascular. La elección terapéutica de las alteraciones del metabolismo óseo pueden modificar su evolución,
y nuevos tratamientos en desarrollo enfocados en los factores protectores de la calcificación vascular pudieran darnos en el futuro otras herramientas terapéuticas. Muchas gracias a todos por su atención.